Buenos días. Mi nombre, como acaban de decir, es Casiano Iglesias. Soy gerente de la empresa Chorro Naval. Llevo dedicada al campo del chorreo y la pintura unos 25 años más o menos. Y yo también quería dar las gracias a los que han hecho posible estas ponencias y esta reunión de hoy, porque es una buena oportunidad para dignificar el sector, para, digamos, darle un poco más de importancia, quitarnos el pañuelo de la cabeza, que es como se identifica un pintor normalmente, y bueno, tratar de dar unos indicios de unas buenas prácticas, porque obviamente como aplicador no fabricamos productos, no fabricamos maquinaria, pero podemos ayudar a que el resultado de la pintura sea mucho mejor. Bueno, el título era Tratamientos de superficies eficientes, y yo creo que el objetivo de que un tratamiento de superficie pasa por mejorar la protección anticorrosiva de la estructura, en este caso de los barcos, pasa por bajar los costes de mantenimiento, por reducir los residuos que se produzcan y, de paso, pues si podemos emitir menos disolventes a la atmósfera, menos compuestos orgánicos volátiles, pues mucho mejor, tanto mejor. Para mí el objetivo, aunque depende de quién sea el cliente o el cliente final, puede ser que la pintura dure 2 años que tiene de garantía, o depende del cliente final seguramente que le dure 20 años sin ningún tipo de corrosión. Para mí la satisfacción del cliente me voy al final, a que el tratamiento anticorrosivo sea duradero y sea satisfactorio a largo plazo, y no cumplir en mínimos la especificación. Sé que cada uno puede tener unos objetivos diferentes, pero yo a lo que me voy a referir es a conseguir una protección anticorrosiva a largo plazo que satisfaga al cliente final y que proteja la estructura el mayor tiempo posible. Para ello, y parte de la dignificación de nuestra profesión, nos ayuda, digamos que han ido saliendo normativas con el tiempo que obligan a los fabricantes de estructuras o de barcos a aplicar normas, a ser más exigentes, a pasar más ensayos, a certificar y a garantizar trabajos. Para ello, por ejemplo, la IMO PSPC para los tanques de lastre es una normativa exigente que ha obligado a los astilleros, digamos, a prestar más atención a esa zona concreta del barco. La ISO 12944, que luego le voy a dedicar unos minutos más, para mí es una gran norma, susceptible de mejorar, pero una gran norma porque ya establece, digamos, en función de la zona donde tengamos la estructura y de la duración deseada, diferentes tratamientos que las casas, los fabricantes de pintura homologan. Y para mí es una norma muy importante. La NORSOC M501, que utilizan en la industria offshore, por ejemplo, o ACPA, que es una asociación francesa que lo que ha hecho es normalizar, dar formación reglada y, digamos, ha establecido también unos criterios, cosa que, por ejemplo, en España pues, no sucede. La ISO 12944, he hecho este cuadro, bueno, igual lo veis más cómodo allí, pero lo voy a explicar brevemente. Digamos, distingue 5 tipos de ambientes, de C1, que es el menos agresivo, a C2, C3, C4, C5. C5, por decir algo, es un ambiente costero, industrial, salino, húmedo, y C5M es marino directamente, pues industria offshore. Y el C1 pues, sería la zona con menos salinidad, menos humedad, más seca que nos podamos imaginar, Almería, a lo mejor. Y luego hay una duración que va de 0 a 5 años, de 5 a 15 o de más de 15 años. Entonces, nosotros, a diferencia de cuando compramos cualquier otro objeto, podemos determinar la vida que le queremos dar. Hay una obsolescencia programada, pero por el cliente. Entonces, si alguien se hace una estructura en un ambiente C4 o C5 y quiere que le dure más de 5 años, puede ir a diferentes fabricantes y buscar concretamente esa especificación homologada. Insisto, esta norma para mí, por lo menos coloca un mapa a los diferentes tratamientos, porque si no, antiguamente no, hasta la fecha, en muchos casos, es muy difícil definir si el tratamiento que te están dando es bueno, malo, adecuado, o si se ciñe a algo para que te lo hayan recomendado. Si voy muy rápido o queréis hacer alguna pregunta, de verdad, podéis interrumpirme cuando queráis. También tiene mucha influencia en que el tratamiento de superficie sea eficiente el propio diseño de la estructura. El diseño, porque tenga zonas inaccesibles, en esta foto, aquí o allí lo podéis ver, pero tiene 2 vigas tremendamente juntas y esa zona no se puede pintar bien, por más que quiera el pintor o el que la haya fabricado. Entonces el diseño importa. Los tipos de refuerzos, y aquí abajo he puesto unas llantas tipo bulbo, porque si nos imaginamos un barco o una estructura que tenga refuerzos tipo bulbo es muy accesible y es muy fácil de pintar, y si tiene refuerzos en L, suele ser una zona crítica que queda históricamente mal pintada y donde aparece la corrosión.
Entonces, en el diseño de las zonas inaccesibles, el tipo de refuerzo que podemos utilizar o perfiles, las trampas de agua, que son zonas donde el agua queda estancada y no tiene circulación, y es una zona crítica, o la combinación de materiales, que en muchos casos mezclar aluminio con inox, con bronce, con hierro, pues nos produce también temas de corrosión. Eso ahí nosotros no tenemos influencia, y sí el fabricante o el astillero, pero hay que tenerlo en cuenta. Luego, la preparación de superficies, en cuanto al acero, obviamente el redondear cantos, en eso hay normativa, otra cosa es que se haga mejor o peor y se aplique adecuadamente, los poros, las esfoliaduras, las proyecciones y los sellados. En sellados me refiero a que hay zonas, por ejemplo una zona forrada en los barcos que vaya bajo en bonos, lleva soldaduras discontinuas. Esa zona no es muy crítica, pero es que a veces encontramos en acero exterior zonas con soldadura discontinua. Bueno, pues esa zona a lo mejor hay que sellarla, porque ahí es imposible hacer un buen tratamiento, y es una zona crítica y por ahí va a aparecer la corrosión. Es decir, el esquema siempre falla por el punto más débil. Entonces, ahí ese tipo de efectos son un punto débil y es origen de corrosión. Y en general tampoco suelen depender del aplicador. En el tratamiento de superficie, aquí digamos hablo de la planificación. ¿A qué me refiero? Muchas veces tenemos que chorrear un tanque, por poner algo, el que tengo en la foto, y el tanque debería estar acabado de acero cuando se va a chorrear y a pintar. Pero debería estar acabado el tanque, lo que tiene a un lado, lo que tiene al otro, lo que tiene delante, lo que tiene detrás y lo que tiene encima. Porque todas las soldaduras que hagamos contra esa chapa, obviamente van a afectar a la calidad de la pintura, va a haber repasos que no se hacen con el mismo tratamiento, que no se va a alcanzar el mismo espesor y que van a ser un problema de corrosión. Entonces, en la calidad, en la eficiencia del tratamiento de superficies, influye la planificación de la obra. Y qué decir que si pintamos o chorreamos o metalizamos una cubierta, una superestructura, y 2 meses después seguimos soldando cosas, estamos incluyendo puntos débiles en esa zona. Tiene un tratamiento excelente en el 95% de la superficie y luego tiene un 5% de parches que va a fallar por ahí. El tipo de tratamiento obviamente influye. Yo hace nada que he visto una especificación que eran 2 capas, 250 micras en un acero bajo en bonos, a mí me parece exagerado, pero es que en un sitio con soldaduras discontinuas y un cepillado, no sé para qué queremos tanta pintura. Es decir, el espesor, el tipo de pintura, el tipo de estructura y la duración que esperemos tiene que ir todo de la mano. No tiene sentido que le demos un esquema C5M si luego tenemos soldaduras discontinuas y ni siquiera chorreamos. Entonces, la selección del tipo de esquema pues, es importante. Obviamente la maquinaria que utilizamos, maquinaria a todos los niveles, ¿no? Sea una tecnología antigua, moderna, pero digamos que sea eficiente, la más adecuada, tiene importancia en el resultado. El tipo de abrasivo, el contaminante que pueda dejar, la calidad, las condiciones ambientales tienen una influencia muy importante, obviamente, y la limpieza. En selección del esquema de pintura, y aquí sí me voy ya a la parte un poco fabricante de pintura o cliente final que decide cuánta pintura y de qué tipo se le da a su barco o a su pieza, ¿no? Hay diferentes calidades y aquí en el sector, y si me voy digamos al sector naval concretamente y al sector naval con armador de Pontevedra o gallego, estamos en los años 60 todavía. Es triste, pero es así, estamos en los años 60 y las pinturas, digamos, nos pueden dar muy buen resultado, pero de alguna forma hay que conocerlas y hay que pagarlas y luego, digamos, seguramente el coste de explotación va a ser mucho más beneficioso que esa inversión inicial, pero si no las conocemos, si no tenemos esa mínima preocupación y solo nos vamos a ver el precio litro del bote de pintura, mal vamos, mal vamos. Obviamente los espesores, para mí, digamos, es importante para optimizar, y esto a nivel aplicador y a nivel astillero o cliente, que en un barco, si podemos tener 16 productos, mejor que tener 32 productos. Y muchas veces tenemos especificaciones que entre obra viva, obra muerta, cubiertas, sala de máquinas, locales, cada uno de los tipos de tanques, la zona forrada, tienen productos 100% diferentes. Y para aprovechar los redondeos de la pintura, para evitar errores, si podemos simplificar la especificación, eso favorece al aplicador, favorece en último caso al astillero y no tiene ningún perjuicio para el dueño del barco. Los colores tienen su importancia en que el tratamiento tenga un buen resultado, sea eficiente. Primero,
porque en ciertos sitios, digamos, que el color sea claro, por ejemplo en los tanques, pues ayuda a la inspección, mejora a detectar los problemas de corrosión. Entre capas, que los colores tengan contraste, ayuda, digamos, a saber que la cubrición de una capa a otra ha sido buena. En capas finales, que el color anterior sea similar, pues ayuda a que la cubrición sea, digamos, también adecuada con una sola capa y no con dos. Entonces, la elección de colores es algo a lo que se debe prestar atención y no siempre se hace. Y luego, la compatibilidad y mantenimiento. Es verdad que si muchos armadores aplican pinturas de los años 60, sintéticos, acrílicos, es porque no tienen catalizador, porque la tripulación así no se confunde, y entonces se van a lo más básico. La consecuencia, que cada 6 meses están pintando el barco. Con su tripulación sí, pero cada 6 meses están pintando el barco. Yo, para mí, digamos, el mantenimiento el mejor posible es el que no se hace. Entonces, vamos a pintar bien el barco, vamos a pintar bien la estructura, y así nos evitamos tener que tener pintura mala a bordo y a la tripulación pintando. Y la compatibilidad, también me he encontrado recientemente esquemas de pintado, por ejemplo, en cámaras de máquinas, donde la primera capa es epoxi y la siguiente es sintética o es acrílica. Obviamente, eso cuando lo aplicas por ese orden está muy bien, pero si luego tienes que hacer un repaso, que lamentablemente se dan, sobre el acrílico o sobre el sintético con el epoxi que tenías debajo, es incompatible, la pintura se levanta. Si una cámara de máquinas va en sintético 100%, y si va en epoxi poliuretano, pues va en epoxi poliuretano. Lo que no se puede es alguien que prescribe unas capas de pintura hacer ese tipo de mezclas que no nos llevan a ningún lado. Por otro lado, no nos fijamos a menudo, pero las pinturas tienen unos intervalos de repintado entre sí. Y a veces en la construcción de un barco, cuando se chorrea y se da la primera capa, faltan 6 meses para la entrega, y el intervalo de repintado entre esa capa y la siguiente son 14 días. Entonces, en las especificaciones de pintura de los barcos, los astilleros, los armadores se deben fijar en ese tipo de detalles que nos hacen acabar lijando algo que no sería innecesario, aplicando una capa extra donde no tendríamos que aplicarla y, en definitiva, encareciendo la obra innecesariamente. Yo aquí he puesto un ejemplo, y estos son datos prácticamente reales. El precio, digamos, podría ser discutible, pero si os fijáis, o sea, yo lo basé en productos que existen, actuales de mercado, y que me encuentro en especificaciones a día de hoy. No voy a nombrar, por supuesto, la marca, porque al final todos tienen contratipos y podría ser de cualquiera. Pero os voy a explicar rápidamente esta fórmula, ¿no? Ponemos producto A y producto B a 1000 metros cuadrados de superficie, al mismo espesor, 300 micras. Normalmente esto iría en 2 capas de 150, ¿vale? Lo que pasa es que poner 2 líneas más aquí en la tabla no me conduciría a nada, entonces lo he reunido en una sola. Los sólidos por volumen de un producto son 60% y de otro es un 82%. Y ya digo que son productos normales de mercado y que se venden a día de hoy perfectamente. El aprovechamiento, digamos, una vez que hemos quitado las mermas, pues lo pongo en 0,6 y me da un consumo en litros de 833 el producto A, por la diferencia en los sólidos de volumen, y de 610 en el producto B. Un coste, un consumo de litros metro cuadrado. El precio es que además se da así, y ya digo, estos productos son reales y son de la misma casa, además, del mismo fabricante. El que tiene más sólido se da la circunstancia que tiene un precio más bajo. Y si seguimos redondeando envases de 20 litros, porque no nos venden envases de 3 litros ni de 1, y lo multiplicamos por el precio que tiene, vemos que para 1000 metros, que no es mucha superficie, un barco en total puede haber 32.000 metros, o depende del tamaño, mucho más o algo menos, pero vemos que hay casi 2.000 euros de diferencia en esos 1000, con la misma marca, con una calidad de producto similar, con el mismo espesor, y eso hay que analizarlo. Y eso hay que analizarlo. Una pintura con altos sólidos, además ya, por ende, esta emite un 40% de disolventes a la atmósfera y esto un 18%. Es decir, estamos aplicando una pintura de una calidad similar, del mismo fabricante, con unas garantías idénticas, y estamos ahorrando 2.000 euros en 1000 metros. Ese tipo de cosas hay que verlo. Y muchas veces, cuando llegan especificaciones de contrato, el armador pide eso, el astillero oferta eso, el fabricante le pide punto por punto lo que pone la especificación de contrato, y esa especificación de contrato a veces tiene sentido y a veces no, a veces es un copia y pega, y aquí hay en el mundo pocos expertos en pintura que se paren a analizar las cosas tan detalladamente. Luego, productos especiales que ayudan a mejorar zonas críticas de los barcos o de los productos que pintamos. Bueno, las pinturas de mezcla plural, digamos, suelen ser específicas para barcos rompehielos, son pinturas que tienen más poder antiabrasión y que tienen una vida de mezcla muy corta, por tanto se debe mezclar ya
directamente en el latiguillo, no se mezclan juntos base y catalizador en ningún momento. Esas pinturas en sí se pueden utilizar en diferentes zonas y a veces nos sorprenderíamos de que una pintura a 500 micras de mezcla plural, que es una pintura cara, si analizamos el coste de la obra viva, a lo mejor baja el precio con respecto a las pinturas convencionales y tiene menos desperdicio, porque no hay, digamos, no se mezcla en ningún momento base y catalizador, van por vías diferentes, por tanto el desperdicio es prácticamente cero. Insisto, y a mí me ha sorprendido en barcos que hemos pintado recientemente, que el coste, una vez que eliminamos la mano de obra de dar 2 capas y damos 500 micras en solo una, el producto llega a ser incluso más interesante que una especificación tradicional, que tiene mucha menos capacidad anticorrosiva y antiabrasión sobre todo. Entonces, hay que tenerlas en cuenta. Los composites cerámicos, por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo de una tubería. Los barcos tienen tuberías especialmente críticas porque pasa agua salada, pasa arena, pasan una serie de restos y se devoran, y un composite cerámico obviamente tiene una resistencia al desgaste y a la abrasión muy superior a una pintura. El precio también es superior, pero lo más caro seguramente es quitar este tubo y volver a hacer otro y volver a colocarlo. Lo del cerámico ya es anecdótico en el precio, si comparamos con eso. Los elastómeros pues, se aplican en diferentes zonas, porque bueno, hay pavimentos que son también elastómeros, pero hay productos que tienen las mismas propiedades que la goma exactamente, se aplican pulverizados, se puede aplicar a cualquier forma, in situ, y cuando hay problemas también de impacto o de abrasión, son muy interesantes. Pavimentos antiabrasivos, en eso hay una extensísima gama de pavimentos, depende de las necesidades de la zona del barco, si lleva tráfico rodado, si tiene rampas, si es un barco de pesca, pero hay un mundo realmente. Hay pinturas aislantes térmicas que sirven para, digamos, calorifugar tuberías, y hay composites reforzados con carga metálica que sirven, y para mí es la mejor alternativa, aunque no se suele utilizar muy a menudo, para rellenar desde poros a coqueras a daños de acero. Son productos que tienen muy buenas características, apenas tienen retracción, son mecanizables y realmente entre utilizar masillas de carrocero y utilizar este tipo de composites, la diferencia también es exponencial. Y como siempre estamos hablando de daños mínimos, el coste no es insignificante. He dejado para casi el final el metalizado, porque para mí es un tratamiento totalmente estrella, bastante desconocido también en España, en Portugal se viene utilizando más regularmente y en los países del norte de Europa también. Pero nuestra empresa, a estas alturas, yo creo que hemos metalizado unos 8 o 9 barcos, como 2 o 3 en CIES, otro en barreras parcialmente, 2 en Zamacona, 2 en Armón, y no sé si me estoy dejando alguna atrás, pero bueno, unos 8 barcos. Yo para mí, el metalizado, para que nos hagamos una idea, porque todo el mundo sabe más o menos de qué va, pero luego le cuesta entenderlo perfectamente. El metalizado es recubrir una pieza de acero, ya sea un barco, ya sea una estructura metálica cualquiera, con una capa de unos 90-100 micras de zinc, puede ser zinc aluminio, pueden ser diferentes metales, pero lo más común es utilizar zinc. El zinc obviamente actúa de ánodo y es como si tenemos una farola galvanizada, ¿no? Tenemos una farola recubierta de zinc. ¿Cuál es la diferencia? El galvanizado se hace por inmersión, cogemos la farola de turno, el tubo, lo metemos en un baño, lo sacamos y ya está impregnado en zinc, y el metalizado lo tenemos que hacer por proyección. ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, entre el galvanizado y el metalizado? ¿O cuál es mejor? Que es una pregunta muy habitual. El galvanizado para mí está bien si no queremos dar luego ningún tratamiento posterior, porque no es una capa porosa y el metalizado sí es una capa porosa. El galvanizado para mí está bien si es una estructura que tiene zonas inaccesibles, porque una vez que lo metemos en un baño llega al 100% de la superficie, es decir, podemos galvanizar un tubo por dentro, metalizarlo no. Y está bien si la estructura que queremos tratar la podemos meter en un camión, llevarla ahí a Porriño, a Megalta, y ellos la pueden meter en su cuba, por tamaño. Entonces, eso, por ejemplo, deja los barcos fuera, no podemos ir a galvanizar un barco. Eso también tiene otras afecciones negativas, que es que el galvanizado es un baño caliente y puede deformar la pieza. Y luego que el galvanizado es un baño que no es selectivo y a todo lo que metes en él le afecta por igual.
Sin embargo, el metalizado, si tenemos zonas mecanizadas, roscas, zonas sensibles, como si tenemos una placa de fabricante, se puede proteger con una cinta y no hay ningún problema. No aporta calor, en el momento en que estamos metalizando, paramos, se toca y está 100% sólido, no tiene ni siquiera la consistencia de la pintura. En el momento en que toca la pieza, solidifica instantáneamente, y la pieza yo creo que no gana ni 5 grados de temperatura, por tanto, no deforma las piezas, podemos proteger roscas, mecanizados, y lo podemos hacer a cualquier estructura, de cualquier tamaño, en cualquier sitio. Pega, como es por proyección, necesariamente tenemos que chorrear antes, si no, no tiene adherencia, necesariamente tiene que haber acceso, no podemos chorrear un tubo de 200 ni metalizarlo por dentro, y necesariamente hay que pintarlo después. Es una pintura, digamos, es un revestimiento rugoso y poroso, que hay que sellar y pintar necesariamente. Ahora bien, ya digo, donde no podemos galvanizar, a mí me parece una solución excelente. He puesto, digamos, una foto para que se vea un poco cómo es el proceso. Hay una pistola, aunque hay dos métodos de metalizar, uno por llama, es decir, quemar el alambre de zinc con una llama, con gas. Nosotros el que utilizamos, si tenemos 4 máquinas, es por arco eléctrico. Llegan 2 alambres, por arco eléctrico se funden y hacen esa chispa y esa luminosidad, hay que llevar una protección ocular, un visor, y con aire comprimido lo proyectamos contra la pieza. Pasa de estar en líquido en la boquilla a esos 10-15 centímetros, tocar la pieza y solidificar instantáneamente. Ahí, como vemos, esto es una pieza de un componente eólico, y esta zona puede estar protegida, los tornillos están protegidos y no hay ningún problema. Y luego, dentro de este metalizado, como la mayoría somos locales, y nos suena este barco de verlo en Bouzas amarrado, para mí es un ejemplo del resultado, ¿no? Porque decir si te hace durar 10, 15, 20 años o 100 años, no lo vamos a durar, entonces es gratuito, ¿no? Lo que sí se puede decir y sí se puede comprobar, los que sois de la provincia, es que este barco se construyó en Astilleros Cies en el año 2008, al año siguiente el astillero quebró, fue a concurso y fue a liquidación, y desde ese año lleva a flote y ahora está en Cardama pues, en los últimos 4 o 5 años. Y bueno, ahí está José Antonio, que puede decir cómo es el estado, pero está impecable, está espectacular. Este barco fue metalizado y pintado con esquema de epoxi poliuretano. Ya por último, y acabo, no sé cómo voy de tiempo, bien. Vale. Para vigilar todos los procesos anteriores, para mí, obviamente hay que hacer una labor de inspección. Hay que inspeccionar el tratamiento, hay que inspeccionar las condiciones de temperatura y humedad, los aceros, la preparación, hay que inspeccionar la limpieza, hay que comprobar la rugosidad para que haya un buen anclaje, los espesores de la película, la adherencia de la película, la porosidad si es necesario y el aspecto, que es lo más fácil, ¿no? Ver si tiene descuelgues o si ha quedado mal pintado. Para todo eso hay aparatos, para todo eso debe haber gente formada. En nuestra empresa hay 3 inspectores Frosio y yo creo que el camino, volviendo al principio, es buscar la satisfacción del cliente, que la estructura que estamos protegiendo dure los máximos años posibles, que llegue, digamos, si no es ese barco, porque no va a reparar tan rápidamente como otros, pues llegarán otros porque le ha gustado cómo le ha ido a su vecino. A todos nos gusta ver que pruebe otro para luego aplicárnoslo nosotros, pero ese es el camino. O sea, haciéndolo como siempre tendremos los resultados de siempre. Si queremos un resultado mejor, hay que probar productos nuevos, tratamientos nuevos, prestarle la atención que hay que prestarle, pagarlo inicialmente, que el retorno, yo estoy convencido de que a medio plazo, ya no digo a largo, a medio plazo compensa económicamente absolutamente. Y nada más, muchas gracias por soportar la presentación.